En estas últimas semanas, aunque podría decir meses y quizás los últimos y más recientes años, pero específicamente en estos últimos días, he podido observar, saber que se han multiplicado las pruebas y las dificultades en muchos hermanos y hermanas de las iglesias evangélicas en general en Guatemala, pero también de la iglesia que el Señor nos permite estar, Iglesia Familia de Dios. Muchos han tenido pruebas muy fuertes, muy duras en salud. Otros han tenido pruebas muy fuertes en el área de la familia, en el área del matrimonio, con los hijos. Otros han tenido pérdidas económicas. Otros han perdido a un ser querido. Otros están padeciendo pruebas también, batallas mentales, espirituales, con desánimo, con depresión, con temor, con angustia. Estamos viendo que también la maldad se ha multiplicado en Guatemala, en algunos países de Centroamérica. Y vemos que la iglesia como tal, no solo cada vez más está siendo expuesta a falsos maestros, falsas enseñanzas, sino también a cierto tipo de persecución. Las pruebas se han multiplicado y por eso creo que el Señor nos quiere hablar hoy precisamente de cómo vencemos las pruebas. ¿Cómo vencemos las pruebas? Y lo vamos a hacer a la luz del pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11, en la versión Reina Valera 60. Así como estamos, vamos a leer este pasaje. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gloria, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así dice la palabra del Señor. Gracias, oh Dios. A la luz de este texto, nos dice el Señor, cuando te encuentres en prueba, que no es lo mismo tentación, como lo vimos hace algunos domingos. La palabra prueba en griego es dokimazo. Y precisamente el Señor la permite para probar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra fe, y siempre la prueba tiene un propósito bueno. Mientras que la tentación, la palabra griega es peirazo, y la tentación, cuando caemos en ella, esa incitación, esa seducción que hace el diablo, el mundo y la carne, trae destrucción y ruina y no tiene un buen propósito al final. El Señor nos dice entonces, cuando ustedes estén en pruebas, en dificultades, en padecimientos, una de las primeras cosas que tienen que hacer, la primera es humillémonos ante el Señor. Es decir, ¿cómo vencemos las pruebas? La primera cosa es humillándonos ante el Señor. Dígalo conmigo, humillándonos ante el Señor. Humillados pues bajo la poderosa mano del Señor. La poderosa mano del Señor, cuando está sobre nosotros, quiere decir que el Señor está permitiendo una prueba grande, una prueba fuerte, una prueba difícil. Otro texto, más bien dicho, otra versión en el mismo texto, Primera de Pedro 5:6, en palabra de Dios para todos, lo interpreta de manera amplia y nos da a entender que es prueba
y es para corrección, para bendición y demás. Podemos leerlo. Primera de Pedro 5:6. Cuando Dios los corrija o permita prueba con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Ahí está. Entonces, humillémonos. Ese es el primer punto. Y lo que quiere decir el Señor es, en ese momento, la humildad significa guardar silencio, no precipitarnos a pronunciar juicios, a no anticiparnos causas, razones, excusas ante el Señor. Más bien, cuando la prueba viene, debemos orar, esperar en Él y no lamentarnos. Si Él dice humíllense, quiere decir no se lamenten, no se quejen, no le echen la culpa a nadie, ni siquiera al diablo. No le echen la culpa a terceras personas, mucho menos echen la culpa a uno de sus familiares, y menos échense la culpa a ustedes, porque realmente cuando nos humillamos ante el Señor estamos entendiendo que Dios es quien está permitiendo la prueba. Cuando nos estamos humillándonos ante el Señor, cuando viene la prueba, le estamos diciendo: Señor, yo sigo confiando en ti. Yo sigo asistiendo a la iglesia. Yo sigo orando. Yo sigo leyendo la palabra. Yo sigo esperando en ti. El humilde actúa de esa manera. Es como decirle: Señor, aunque no entiendo todavía bien el propósito de la prueba, y aunque es grande y es difícil, yo sé que tú tienes un plan. Sé que tú estás a cargo de mi vida. Ahora, inmediatamente en la segunda parte de este primer versículo, Él dice, es una luz, es una buena noticia. Leamos otra vez 5:6 y en la segunda parte. Dice que si nos humillamos, en la segunda parte dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En otras palabras, durante toda la prueba, si permanecemos en humildad, la prueba terminará y Él nos exaltará, porque Dios exalta al humilde. Y dice que resiste a los soberbios. Y precisamente lo dice en unos versículos anteriores a los textos que hemos leído. Si somos humildes en la prueba, entonces en el momento de Dios, en el tiempo de Él, ni antes ni después, en el justo tiempo, Él nos dará de su gracia, nos hará pasar la prueba en victoria y nos exaltará de acuerdo como Dios lo ha planeado. La prueba que está pasando, Dios la ha planeado y a su tiempo. Si usted permanece humilde, el Señor lo exaltará. ¿Es una buena noticia? Sí, es una excelente noticia. Segunda verdad, ¿cómo vencemos las pruebas? El texto dice, echando toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Leamos el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mis hermanos, mis hermanas, cuando vienen la diversidad de pruebas sobre nuestra vida y no le encontramos solución en el momento, lo normal en la naturaleza humana y aún en el cristiano, lo normal es que desee prontamente esa liberación. Y cuando deseamos algo de manera intensa y no acontece, entramos en ansiedad. La ansiedad es algo en nuestra alma, es algo en nuestra mente, es algo que ocurre en nuestros pensamientos ante la realidad de que no vemos la salida todavía y no esperamos con calma. Entonces nos inquietamos, nos angustiamos. Eso es la ansiedad. Entramos casi que en desesperación, en aflicción. Hay dos palabras para definir la palabra ansiedad, dos palabras griegas, merigma y meteoros.
la palabra merigma y meteoros. La palabra merigma habla de tener una mente y un corazón divididos. Cuando caemos en la ansiedad ante la prueba que no se resuelve, entonces entramos en la duda y en la fe. Confiamos un poco y desconfiamos otro poco. Estamos inseguros. La palabra meteoros significa estar como flotando en el aire, flotando, y no estamos bien cimentados y bien parados. El que está ansioso se siente inseguro. Pero cuando el Señor dice echando, ese verbo es muy ilustrativo. Es como cuando tenemos algo encima, una carga, un peso, y nosotros, en lugar de seguirlo cargando, de tenerlo nosotros, lo echamos sobre el Señor Jesús. Echen toda su ansiedad. Déjenla. Suéltenlo. El problema. Suelten la dificultad, la angustia. Las pruebas, échenmelas a mí. Las cargas, échenmelas a mí. Ya Jesús había anticipado esa verdad. Todo el que esté cargado, todo el que esté fatigado, traiga sus cargas a mí y yo lo haré descansar. Aquí es echar la ansiedad, que resulta ser una carga muy pesada. Mire, hay cargas pesadas, pero la ansiedad, que es una angustia ya casi que en desesperación, es una de las más pesadas que el hombre no puede llevar por mucho tiempo, las personas. Si una ansiedad se prolonga demasiado, entra en depresión. Y después la depresión se puede convertir en una depresión aguda y después una depresión crónica. Y las consecuencias pueden ser fatales. Pero el Señor dice, en el momento ustedes echen esa inquietud, esa desesperación, esas dudas que tienen, esa mente dividida que tienen, esa inseguridad, esa preocupación, échenla sobre mí. Y eso tiene que ser un acto de fe. Eso tiene que ser un acto inmediato. Cuando leí la biografía de George Mueller, un hombre de Dios que pasó por muchas vicisitudes, por muchas dificultades, por grandes problemas, de todo tipo, pero él es el modelo para muchos hombres de Dios, predicadores, misioneros, evangelistas. Fue un hombre que predicó a miles de personas. Fue un hombre que fundó instituciones, que fundó orfanatorios y que salvó de la muerte física y de la muerte eterna a miles de niños. Un hombre de fe. No tenía a veces ni un centavo para proveer comida, alimento, educación a los niños. Al principio no tenía ni un centavo para construir orfanatorios. Pero este hombre, algo que todos notaron, es que nunca perdía la paz. Tenía problemas de todo tipo, como les dije, problemas de salud, problemas para sacar adelante el ministerio de manera legal, oposición de todo tipo. Eran muchas las dificultades, pero siempre lo miraban tranquilo, siempre lo miraban con paz. Y gente más cerca, allegada a él, sabía de todos los problemas que había en la vida de él. Y un día alguien se atrevió a preguntarle y le dijo, Jorge o George, me tienes que decir el secreto para mantenerte con paz, con alegría, fuerte, a pesar de todos los problemas que yo sé que tienes. Y la respuesta fue esta: mi secreto es que cada día echo todas mis ansiedades, todas mis cargas sobre Él. Y hoy en la mañana, le dijo, al Señor le eché 70 cargas, le dijo. ¿Cuántas son sus cargas, hermano? ¿Llegará a 70? No, ¿verdad? No. Le dijo, hoy en la mañana al Señor eché 70 cargas. Estoy tranquilo y tengo paz. Mis queridos hermanos, esa es una de las formas en que vencemos las pruebas. Cuando quiere venir la ansiedad, la preocupación, la dificultad, porque está la prueba, en ese momento
le echamos la carga al Señor. Él se aguanta, nosotros no, pero Él se aguanta con todas las cargas suyas y mías y las de toda la iglesia en el mundo entero. Él soporta. Bendito el nombre del Señor. Y la razón es clara. Es porque Él cuida de nosotros. Así lo dice el texto. Leámoslo de nuevo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mis hermanos, recuerde, es poderosa esta verdad para vencer la prueba, la dificultad que estemos pasando. Es echarle a Él la carga. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Mis hermanos y mis hermanas, cada día que yo veo un zanate, porque se han multiplicado los zanates también. No sé si los han visto ustedes, pero cada día yo miro más zanates, no sé por qué. Pero cada vez que veo un zanate, que por cierto no me gustan, a mí los zanates no me gustan. Me gustan los chiquititos, los torditos, los canarios, los pacarillos. Los zanates no me gustan, pero cada vez que lo veo uno digo, Señor, si tú cuidas ese zanate que está feo, que no trae bien al ambiente de las ciudades y donde hay mucha gente, muchos edificios. Así, y estudié un poco acerca de los zanates también. Son más perjudiciales que ayudan. Pero si tú cuidas ese zanate, me vas a cuidar a mí, Señor. Cada vez que vea un zanate, recuerdes de eso. Si el Señor cuida de esos zanates y todavía los tiene volando, el Señor cuida de ustedes y cuida de mí. Gloria a Dios. Él cuida de nosotros porque nos protege, porque Él tiene control de nuestra vida, porque Él está con nosotros. A veces también cuando he observado una hormiga o un gusanito en un jardincito en la parte de atrás de la casa, digo, Señor, si tú sustentas a ese gusanito, si tú cuidas a esa hormiguita, sé que estás cuidando de tus hijos, sé que estás cuidando de mí. Así que echemos toda ansiedad sobre el Señor. ¿Cómo vencemos las pruebas? Verdad número 3 que encontramos en el pasaje, siendo prudentes. Pareciera ser que no es un principio muy fuerte, una verdad muy fuerte, pero lo dice en la primera parte del versículo 8, dice, sean sobrios. Pero lo está diciendo en el contexto de la prueba. Cuando la prueba venga, sean sobrios, sean prudentes. Condúzcanse de manera correcta, estén atentos a lo que el Señor quiere hablarles en medio de la prueba. Estén atentos al mensaje que Dios les está enviando en medio de la prueba. Cómo el Señor quiere que ustedes actúen, qué cambios quieren que hagan. Revisemos nuestra vida, actuemos con discernimiento. Para nada, mis hermanos, nos sirve o nos ayuda, más bien nos estorba si nos enojamos, nos airamos, si acusamos, si buscamos culpables o hablamos mal. Eso quiere decir maldecir. No lo hagamos, seamos prudentes. El Señor sabe por qué ha permitido la carga, por qué ha permitido la prueba. Él lo sabe. Verdad número 4. ¿Cómo vencemos las pruebas? Estando alertas espiritualmente. Si nosotros vamos a leer el texto de versículo 8 en la segunda parte. Velad y velad. Esa parte voy a explicarla, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero aquí la instrucción es y velen. Eso significa estar alertas espiritualmente. Eso significa, oiga bien, abrir bien los ojos espirituales para observar las circunstancias, para observar, meditar lo que el Señor habla a nuestro corazón. No dormirnos espiritualmente para entender la voluntad del Señor. Es vigilar para que el diablo no nos tiente en medio de la prueba, para que el diablo no nos meta ideas equivocadas acerca de la prueba que Dios está permitiendo, que no nos engañe, que no nos desanime, porque en la hora de la prueba
Satanás nos acusa. El diablo nos quiere confundir. El diablo nos quiere apartar del Señor. El diablo nos quiere desanimar. Cuando estamos bien y estamos fuertes, por así decirlo, espiritualmente, pues el diablo, por más que quiera tentarnos, no tan fácil nos puede desequilibrar. Pero cuando la prueba llega a nuestra vida, la dificultad, la tribulación, entonces vienen esos dardos del diablo para desestabilizarnos. Por eso debemos estar alertas espiritualmente. Cuando viene la prueba, el Señor puede usar incluso a gente cristiana para venir y traernos un mensaje que en lugar de animarnos nos desanime y nos confunda. Al Señor Jesucristo, cuando venía la prueba más dura de su ministerio, ya había padecido traición, engaño, ya había sido rechazado por su pueblo, por su familia, había sido insultado, pero venía la prueba más dura, que era la muerte en la cruz. En medio de esa angustia, de esa aflicción, cuando Él abre su corazón y les dice a sus discípulos que Él ha de morir en manos de los religiosos, que morirá en la cruz, inmediatamente Pedro le dice aparte: Señor, que eso no te acontezca, que eso no pase en tu vida. ¿Y sabe que eso venía de parte del diablo? En el acto Jesucristo, aunque está viendo a Pedro, dice: apártate de mí, Satanás. Satanás estaba hablando y usando la mente, el pensamiento por momento de Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que estemos alertas espiritualmente cuando estemos pasando la prueba. ¿Cómo vencemos las pruebas? Verdad número 5. Resistiendo firmes en la fe. Si colocamos la prueba número 5, o más bien dicho la verdad número 5 en pantalla, dice: ¿cómo vencemos las pruebas? Sabiendo que nuestra prueba terminará después de un breve tiempo. Es correcto, pero leamos el versículo 9. Pongamos el 9 ahora. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso nos consuela en la segunda parte, sabiendo que muchos hermanos, o todos, están pasando muchas pruebas y muchas parecidas a las nuestras. Pero donde voy a hacer énfasis es que tenemos que resistir firmes en la fe al diablo, al mundo, y resistir la prueba misma. Ahora, esas 3 acciones, resistir firmes, 2 acciones en la fe, vamos a explicarlas. La palabra resistir se entiende fácilmente, pero ampliándola dice, significa soportar, significa oponer resistencia con fe en el Señor ante la prueba. Es decir, vamos a resistir la prueba confiando en el Señor. Vamos a resistir al diablo y al mundo con nuestra fe en Jesucristo y en sus palabras. Significa aguantar. Aguantar, no retroceder, permanecer, no ceder, persistir. Un entrenador de lucha olímpica, que es un deporte y que es una lucha donde se miden realmente las fuerzas, la técnica de las llaves para poner al oponente con las espaldas a la lona o al piso, contar 1, 2 y 3 y ganarle. Pero para eso se mide la fuerza, la técnica y las llaves. El entrenador le decía a sus alumnos: si el contrincante ha logrado hacer una llave y los tiene por un momento imposibilitados y ya no aguanten, les voy a dar un consejo. Cuando ustedes ya no aguanten, aguanten. ¿Entendieron? Cuando usted ya no aguante, hermano, aguante en el nombre del Señor Jesucristo. Aguante porque el Señor está de su lado. Aguante porque la palabra dice
que podemos estar firmes en la fe. ¿Qué significa estar firme? En el ámbito militar se entiende muy bien eso. Está bien parado, está en un lugar fijo, es en una posición de que no retrocede, usted está dispuesto, está en el momento para actuar, usted no retrocede. Dice, ustedes también estén firmes, es decir, estén con las mismas convicciones, no varíen su forma de pensar, no varíen su fe, no varíen su confianza en el Señor, no retrocedan en la vida espiritual, no dejen de orar, no dejen de congregarse, no dejen de leer la Escritura, manténganse firmes en medio de la prueba. No cambien sus convicciones. Aunque ustedes sientan que ya no soportan, resistan firmes, pero con la fe. Y cuando decimos en la fe, este es uno de los dones, quizá el don más bello para pelear la buena batalla en las pruebas de la vida cristiana, la fe. La fe para salvación es un don, un regalo de Dios. La palabra dice, porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don o un regalo de Dios. En la soberanía de Dios, Él concede la fe al que puede ser salvo, al que quiera ser salvo, al que Dios está dando la oportunidad de ser salvo, le da la fe y después le pide creer. A veces parece un poco como ilógico eso, pero un maestro de la palabra ilustró esta verdad de la siguiente manera. Dios nos da los ojos y después lo único que nos pide es ver. Así es la fe. Dios nos da la fe, pero nosotros tenemos la responsabilidad de creer o no. Dios nos da los ojos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ver. Así que la fe es el don más preciado que le puede dar para la vida cristiana, para salvación. Sin fe nadie se salva. Si no tenemos fe en Jesucristo, si no creemos en Él, no seremos salvos. Por eso es que sin fe es imposible que resistamos la prueba. Las pruebas se resisten por medio de la fe. La fe es fundamental. Sin fe no podemos estar firmes. Si mantenemos la fe correcta en el objeto correcto de nuestra fe, Jesucristo nuestro Señor y su palabra, si tenemos la fe de salvación, pero también la fe para vivir la vida cristiana, podemos estar firmes. Sin fe, mi querido hermano y hermana, no recibimos milagros del Señor. Prácticamente en todo el Nuevo Testamento, cuando Jesús hace milagros, es porque los enfermos acuden a Él, o Él está frente a los enfermos, y los enfermos piden sanar. Cuando Él hace un milagro, es porque la persona ha puesto un poco de su fe en Jesucristo, creyendo que Él es capaz de hacer ese milagro. Así lo narran los evangelios. Algunos ejemplos. Jesús le dijo a una mujer en Marcos 5:34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Pero dice tu fe. Otra vez, tu fe te ha hecho salva. ¿Por qué? Porque has creído. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Por qué? Porque creíste que yo podía hacer un milagro en tu vida. Es importantísima la fe. Vemos otro pasaje cuando Jesús le dice al centurión, cuando él le pide que sane a un criado suyo. Al final Jesús le dice al centurión, y como creíste, te sea hecho. En otro texto dice, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces, por fe o con fe, veremos las promesas cumplidas del Señor.
Es por fe o en la fe o con fe que podemos derrotar los pensamientos espantosos, malignos del diablo. Es por la fe que podemos vencer. Es por la fe que podemos soportar la prueba. Es por la fe. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, se repite esta frase. Abraham por la fe salió de su tierra hacia un lugar que no conocía. Por la fe, Abel ofreció un excelente y mejor sacrificio que Abel. Y comienza a decir, y por la fe, Sara tuvo fuerzas para concebir, habiendo pasado ya la época de fertilidad. Por la fe, Abraham tuvo fuerzas también para concebir cuando ya no tenía. Por la fe, Noé construyó el arca. Por la fe, Moisés. Y comienza paso a paso diciendo que la fe es importantísima cuando vienen las pruebas. Dice, por la fe muchos conquistaron reinos con ejércitos pequeños. Vencieron al enemigo que vino contra sus vidas, pero fue por la fe que conquistaron esos reinos. Por la fe, algunos otros taparon las bocas de los leones que querían no jugar con ellos, querían comérselos. Pero por la fe taparon la boca de los leones. Por la fe apagaron los fuegos o el fuego de las pruebas. Por la fe, dice, muchos sacaron fuerzas de flaquezas. Así dice el texto. Cuando ya no hay fuerzas, pero hay fe, de esas flaquezas sale la fe, sale la fuerza, por medio de la fe. Por la fe salimos de los peligros de muerte. Por la fe venceremos al enemigo. Por la fe soportaremos la prueba. Pasará la prueba y el Señor nos exaltará porque estamos confiando en Él, en su fidelidad, en su promesa, en lo que Él dice. Con las amenazas de ruina, en el valle de sombra de muerte, por la fe venceremos todo eso. Y hay otras dos verdades importantes que nos ayudan a vencer las pruebas. ¿Cómo las vencemos las pruebas? Verdad número 6, sabiendo que nuestra prueba terminará después de un breve tiempo. Cuando yo sé que el Señor me promete que esa prueba terminará después de un breve tiempo, yo tengo paz. Oiga lo que dice el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él va a hacer algo extraordinario. Pero ahí lo que quiere decir es que la prueba tiene un tiempo especificado por Dios. Es Dios quien lo ha medido, es Dios quien lo ha planeado. Las pruebas no son para siempre, los padecimientos tienen un tiempo. El Señor, cuando cree conveniente, de acuerdo a su plan, cesará la prueba y vendrá la victoria y vendrá la exaltación de la vida de aquellos que han confiado en Él. Recuerdo la historia de un hombre que pasó por muchas pruebas en su vida y confió en Dios. Y él aprendió esa verdad tempranamente. Y por eso escribió en su escritorio, tenía una inscripción que decía, esta prueba también pasará. O sea, cuando él iba todos los días a trabajar, leía siempre esa verdad. Aunque tuviera prueba o no prueba, pero si estaba con prueba, decía, esta prueba también pasará. Esto también pasará. Y la otra verdad que nos ayuda para vencer las pruebas es la número 7. ¿Cómo vencemos las pruebas? Comprendiendo que la prueba tiene un buen propósito. Eso
nos bendice cuando lo entendemos. Aunque cuando lo comprendemos, tal vez no lo entendemos plenamente, pero si yo sé que la prueba que estoy pasando al final tiene un buen propósito para mí, con más valentía, con más paciencia, con más fe, con más esperanza, yo voy a soportar la prueba. Versículo 10 en la segunda parte. El propósito les está diciendo, Él mismo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 cosas. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí nos está diciendo, en otras palabras, las pruebas que yo mando no son las tentaciones en que caemos para pecar, no. Son las pruebas que yo mando, que yo permito. Tienen el propósito final de perfeccionarnos. ¿Eso es bueno? Sí. Él va a quitar impurezas, va a quitar asperezas, va a pulir nuestra vida, nos va a pasar la lija espiritual para que brillemos, para que estemos bien pulidos en la fe, en el carácter, en la santidad, para que vayamos siendo completos, para perfeccionarnos. Es para afirmarnos. Él nos va a afirmar, es decir, nos va a cimentar de tal manera que después cualquier otra prueba que venga, vamos a estar firmes. Tendremos cimientos tan profundos que ya no nos mueven las pruebas. Ya no, porque nos ha afirmado, ha puesto un cimiento, nos ha estabilizado, ha hecho que maduremos, nos ha hecho prácticamente inconmovibles. Cuando mencionaba el ejemplo de George Mueller, él tenía tanta paz porque él sabía de un Dios que siempre le sacaba de las pruebas y siempre proveía y le exaltaba. Entonces él era un hombre perfeccionado, él estaba muy afirmado. Llegó a una edad avanzada y toda su vida fue una vida llena de milagros, literalmente, de milagros. Él estaba acostumbrado a un Dios de milagros. Era un hombre de fe increíble. O sea, él sabía que todo obstáculo y toda prueba podía confiar en el Señor para salir adelante. A él le aconteció algo que en muchos libros y en su biografía también está esta historia. En ese entonces viajaban por barco, no por avión, no habían inventado los aviones. Y él tenía un viaje programado hacia el continente de América. Y de pronto, esa mañana amanece completamente nublada, pero nublada. Están a bordo los pasajeros, es decir, abordan, pero está nublado. Y él sabía cuánto tiempo se hacía el barco para llegar a su destino. Y algunos empezaron a inquietarse, otros a alegar y que no vamos a llegar temprano. Él se puso a orar un momento y después le dijo al capitán, alístese porque vamos a salir en unos minutos. Ya oré al Señor y la neblina se quitará. Y se le queda viendo al capitán y le dice, por favor dígame otra vez, ¿que la neblina se va a quitar? Sí, encienda los motores y prepárese porque en el momento que usted lo haga, la neblina se va. El capitán todavía con un poco de duda, pero ante la convicción y la firmeza de este hombre, cuando arrancan los motores y empieza a preparar, la neblina comienza a disiparse en el acto. El Señor merece un aplauso. Y le dice George Mueller, al jefe que yo le sirvo, él sabe que tengo que llegar puntual a mis compromisos. Un hombre de fe. No lo dijo con orgullo, lo dijo con humildad. Pero mis queridos hermanos, era un hombre que fue un hombre que fue perfeccionado, afirmado y fortalecido en medio de las pruebas. Él nos fortalece, nos da nuevas fuerzas, nos hace vigorosos,
nos hace fuertes para la batalla. Eso es lo que Él quiere, para que podamos formar un carácter. Para que no seamos ya los cristianos que cualquier cosita empezamos a huir, empezamos a quejarnos, empezamos a dejar de congregarnos, empezamos a echar la culpa a medio mundo y a todo mundo y a Raimundo y al diablo. Y no, Él quiere que seamos cristianos templados, cristianos que aprendamos a confiar en Él. Por eso dice también para que Él los establezca. Es decir, los puede establecer para que ustedes sean cristianos estables, no inestables, estables, perfeccionados, no fluctuantes. Una persona que es estable es confiable. Cuando una persona en el trabajo, en el servicio, en la familia, es una persona estable emocionalmente, estable en su carácter, es confiable. Pero el que es impredecible, en cualquier lado, no es confiable. Un día llega y otro día no llega. Un día dice sí, el otro día dice no. Pero el que es estable, dice sí, dice no. Y se puede predecir su conducta. Es lo que el Señor quiere formar en la vida de los creyentes cuando Él permite las pruebas. Así que, mis queridos hermanos, Dios es bueno. Nunca afligirá por gusto a su pueblo ni a sus hijos. Siempre tendrá un propósito sabio, perfecto, en cada prueba que tengamos. Y creceremos y Él nos exaltará. De acuerdo a lo que hemos leído al texto, eso sucederá cuando nosotros permanecemos humillados, humildes durante la prueba. Nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor. Cuando nosotros echamos toda nuestra ansiedad y nuestras cargas sobre el Señor, cuando somos prudentes, estamos alertas espiritualmente, cuando resistimos firmes en la fe, cuando tenemos la convicción de que la prueba no es para siempre, tiene un tiempo y luego pasará. Y también que la prueba nos va a perfeccionar, nos va a firmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Pónganse de pie. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor con todo nuestro corazón. Mis hermanos y mis hermanas, aunque pueda estar la neblina completamente tupida y no veamos salida, el Señor puede disipar la disciplina. Cuando ya no hay salida, el Señor puede hacer un milagro en su vida. Tenga fe, como dice el canto que vamos a escuchar, estamos escuchando. Hay pruebas que con un milagro pueden superarse, no hay otra forma. Tenemos fe, aunque sea un poquito de fe. Hay cosas que parecen que ya no tienen solución humana. Gracias, Señor. Pero el Señor nos ha dicho hoy, sé humilde, confía, persiste, ten fe. Yo te voy a levantar, te voy a exaltar. Echa sobre mí toda tu ansiedad y toda tu carga. Y voy a llamar a aquellos que necesiten oración, vengan por favor. Vamos a orar. Venga a pedirle un milagro al Señor. Si no ve salida humanamente, venga. Su problema es de salud, venga, pídale sanidad. Su problema es de escasez, venga. Su problema es de peligro de muerte, venga. Su problema es con la familia, con el esposo, la esposa, con sus hijos, con amenazas, con extorsiones. Si su problema es con desánimo, con depresión, aquí está el Señor de los milagros. Que el Señor le dé fe para resistir la prueba. Aguante, soporte, humíllese y el Señor le exaltará cuando fuere tiempo. Por la fe vivirá, por la fe se establecerá, por la fe saldrá adelante, por la fe sale del pozo de la desesperación.
Por la fe sale del desierto. Por la fe está firme, por la fe se sana, por la fe en Cristo Jesús. El Señor le ha dado la fe. No diga que no tiene fe, porque le ha dado una medida de fe. Solo crea. Crea en el Señor. Gracias, Padre. Gracias por hablarle a tu pueblo. Gracias, Señor, porque creo y confío que ninguno de los que estamos aquí nos iremos igual, porque has fortalecido nuestra fe, has hablado a nuestros corazones y a nuestras vidas. Todos hemos pasado por pruebas diversas. Gracias, Señor, por las pruebas que están pasando mis hermanos, que podamos estar pasando todos. Nuestra confianza está en ti. Nos humillamos ante ti, Señor. Sé que exaltas a los que se humillan. Echamos toda carga sobre ti. Gracias, Padre. Sabemos que debemos de resistir con fe. Y hoy todos aquí hemos pedido en el nombre de Jesucristo un milagro, una respuesta a nuestro corazón. Y aunque tarde mucho tiempo, como dice el himno, o tal vez no tarde mucho tiempo, pero no desesperaremos. Esperaremos con fe. Echaremos toda ansiedad sobre ti. Sabemos que tiene un tiempo la prueba. Sabemos que tiene un buen propósito. Así que, Señor, seguiremos esperando un milagro. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, porque hemos recibido tu palabra. Hemos recibido tu consuelo y por la fe hemos recibido la respuesta. Por la fe se han renovado nuestras fuerzas. Por la fe, Señor, estamos con más fe, con esperanza, con consuelo en ti. Tenemos paz, tenemos gozo. Hemos echado todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y si hubiese alguna persona que no es salva, que no tiene el perdón de sus pecados, que no tiene paz en su alma, que ha probado todo y todo no le ha funcionado y tiene una vida en desesperación, el Señor quiere salvarlo hoy. Quiere perdonarle todos sus pecados, hacerle una nueva criatura y también quiere inscribir su nombre en el libro de la vida. Porque usted sabe que si muriera no iría al cielo, pero el Señor quiere salvarlo. El Señor quiere inscribir su nombre en el libro de la vida y también quiere darle la salvación eterna. Y el Señor es tan bueno que con fe en Jesucristo, de todo corazón, usted puede ser salvo hoy. Si alguien quiere reconciliarse también porque se le dejó del Señor por mucho tiempo, hagan conmigo esa oración. Si están aquí adelante o allá en las sillas, hagan conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he desobedecido tus mandamientos, que he vivido alejado de ti. Perdóname, lo siento, me arrepiento, Señor. Hoy te pido que me salves. Entra a mi corazón. Confieso con mis labios que tú eres mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Y hoy te recibo como mi Salvador personal. Amén.